Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 16. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, en este momento especial solicitamos que tu Espíritu esté con nosotros, que podamos, al abrir la Escritura, ser guiados en el estudio de tu palabra y sacar lecciones importantes para nuestro crecimiento espiritual. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para los cristianos, uno de los acontecimientos más importantes es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es determinante en la vida y en la fe cristiana. Sin la realidad de la resurrección de Cristo, nuestra fe, dice el apóstol Pablo, es vana. La veracidad de un hecho se comprueba por la cantidad de testigos que afirman este acontecimiento similar y coherente. Y ahí pues hay suficientes evidencias bíblicas que nos muestran de que varias personas pudieron contemplar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender que aunque trataron de negar la resurrección de Cristo, es un hecho totalmente innegable. Elena de White dice: así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para aprobarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Deseado de todas las gentes, página 724. Así que, aunque los seres humanos trataron por todos los medios de impedir la resurrección de Cristo, aunque Satanás procuró por todos los medios de impedir la resurrección de Cristo, fue imposible. Y por eso hoy la fe cristiana se basa en una evidencia clara. Jesús vive. Él está listo para atendernos y socorrernos. El capítulo 16 de Isaías es la continuación de la condenación que vendrá a la tierra de Moab. Recordemos que Moab era hijo de Lot, los sobrinos de Abraham, así que de alguna manera eran parientes de Israel. Pero Moab siempre se consideró enemigo de los judíos, tanto que cuando vinieron las calamidades sobre Israel y Judá, esta nación se burló de Israel, se alió con los enemigos del pueblo de Dios y el castigo sobre esa actitud es profetizada por Isaías. Algunos puntos que vamos a destacar de este capítulo. La primera parte son los versículos 1 al 5. Allí se habla de la relación de Moab con Israel. Versículo 1. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto, al monte de la hija de Sión. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta dentro de la historia para entender este capítulo. En los días de Omri y en los días de Acab, los moabitas fueron dominados por Israel y pagaban un tributo de ovejas al reino del norte. Si vamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 4, allí se nos dice lo siguiente: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Así que, de alguna manera, Moab, que era enemigo de Israel, fue dominado por esta nación y tenían que pagar tributo. Ahora, Sela, que es la ciudad que se menciona aquí, que va desde el desierto hasta la hija de Sión, es como la ciudad principal de Moab. Y desde allí, ahora se le pide que en medio de las circunstancias que está viviendo, reconozca la supremacía de Judá
y le pague el mismo tributo que le está pagando a Israel, se lo pague a Judá. Leamos el versículo 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en medio de los vados de Arnón. Aquí se describe a los moabitas huyendo como aves y buscando refugio. Al parecer huyen de la invasión de los asirios. Ellos esperaban refugio en Judá. De la misma manera, el Señor le pide que muestre misericordia con los desterrados de Judá que se refugian en sus tierras y no los entreguen a sus invasores. Y ahí es donde viene la razón de la antipatía contra Moab. Versículo 3. Prepara un plan, toma una decisión, extiende tu sombra como noche, en medio del día, esconde a los desterrados, no entregue a los que andan errantes. El profeta está dando unas palabras de consejo al pueblo humillado de Moab. Lo que ha pasado es que cuando Judá e Israel estaban pasando por sus calamidades y sus tribulaciones, muchos israelitas fueron a refugiarse en la tierra de Moab. El Señor los amonesta a que sean bondadosos con Judá y no se aprovechen de los exiliados. Deben ocultar a los fugitivos como con las sombras de la noche y deben procurar protegerlos, ¿verdad? Y no entregarlos a sus perseguidores. Versículo 4. Moren contigo mis desterrados, Moab. Sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador desaparecerá del país. Se le pide a Moab que los desterrados de Judá encuentren refugio en su medio y que los oculte de quien procuran su destrucción. Pero lamentablemente los moabitas se deleitaron en las desgracias de los judíos. Por tal motivo van a sufrir un terrible castigo. Entonces, si el pueblo de Moab quiere escuchar el consejo, se hace una promesa a Moab si muestra misericordia a los judíos. El rey Mesías entonces tendrá misericordia de Moab. Leamos el versículo 5. Se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Lo primero que debemos decir es que si Moab empleara misericordia, su trono será establecido, si no, la nación será condenada. Este, por supuesto, es una profecía mesiánica, donde todas las naciones pueden encontrar justicia y paz. El mejor refugio para un pueblo es el reconocimiento del reino de Dios, es someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces viene una descripción de el castigo que vendrá sobre Moab. Leamos los versículos 6. Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grande es su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Aunque los moabitas eran una nación pequeña, era conocida por su soberbia y altivez. Esta es la principal razón de su destrucción. Dios le había dado consejos, pero ellos no quisieron oír. Entonces las consecuencias de su decisión es el castigo divino, es la indignación divina contra Moab. El texto nos dice que se distingue Moab por la soberbia y la arrogancia. Esto lo llevó a su destrucción. Vayamos al libro de Sofonías, capítulo 2, el versículo 10. Dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Por esa soberbia estaban basadas en pretensiones falsas que no tenían ningún tipo de fundamento. El orgullo de los hombres no tiene fundamento. No hay nada que justifique nuestra soberbia, porque todo lo del hombre es pasajero y no permanecerá. Leamos el versículo 7. Por tanto, aullará Moab, todo Moab aullará. En gran manera, abatidos gemiréis por las tortas de uvas de Kir Hareset. Si Moab hubiera prestado oído al consejo de Jehová, su trono se había establecido en justicia y misericordia. Pero rehusó aceptar el consejo y sufrirá desgracia y destrucción. Toda la nación llorará de angustia cuando llegue la hora de su castigo. Y una de las cosas que recordarán con angustia, con mucha nostalgia, son las tortas de uvas de Kir Hareset. Era una tierra
con muchos cultivos de uva. Esta era su comida principal, pero algunos ven que eran estos alimentos principales de Moab lo que ellos ofrecían a los ídolos. Sigamos viendo el alcance de la destrucción que vendrá sobre Moab en el versículo 8, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos que habían llegado hasta Geser, se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas hasta más allá del mar. Las ciudades de Sibma y Hesbón son ciudades que estaban en la tierra de Rubén y eran famosas por sus cultivos de uva. Las vides de esta región hermosa y próspera fueron destruidas por los terribles invasores. Esta destrucción llegó a Jazer, que está ubicada en la frontera norte, en donde se ubica la tierra de Galaad. Por su conducta, todas sus viñas prósperas serán destruidas. Toda la nación llorará cuando llegue la hora de su castigo. Su soberbia será abatida. Amigos, a veces Dios tiene que tomar nuestro orgullo y echarlo al suelo a ver si reaccionamos. Pero cuando no queremos orar, cuando no queremos que el Señor sea nuestro guía, entonces viene la destrucción. Estudiamos el versículo 9, dice: por lo cual lamentaré con el lloro de Jazer por la viña de Sibma, te regaré con mis lágrimas, Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu vendimia caerá el grito de guerra. ¿Saben que aquí hasta el mismo Isaías interviene? Dice que él llorará por la tierra de Jazer. Mire, cuando era la época de la vendimia o la cosecha de las vides, había alegría, regocijo entre todos los cultivadores. Pero ahora esa alegría se torna en llanto ante la destrucción de Moab. Y el mismo Isaías se siente conmovido ante la situación que pasará Moab. Ahora, el tono de este capítulo cambia cuando se describe lo que hizo Moab, versículos 10 y 11. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán y se regocijarán. No pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como un arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset. Hay una exclamación de dolor por lo que vendrá a Moab. Isaías llora por lo que le va a pasar a Moab y sus entrañas se estremecen. Recuerden que las entrañas son consideradas el asiento de las emociones de una persona. Dios no se deleita en el mal que le viene a los seres humanos por sus pecados. Dios se duele de saber que las cosas pudieron ser distintas, que las cosas hubiesen sido de victoria y de gozo, pero la soberbia de los hombres es terrible. Nos enceguece y además de enceguecernos, no nos deja ver con claridad la realidad espiritual que nosotros tenemos. Amigo y hermano, cada vez que rechazamos las amonestaciones del Señor y nos sobrevienen consecuencias, Dios no se alegra de nuestro mal, llora y se lamenta porque tomemos el camino equivocado. Dios quiere que escuches su consejo y que sigas sus indicaciones para que tu historia sea totalmente diferente. En los versículos 12, vamos a leer en la traducción del lenguaje actual, se nos dice que es en vano que Moab busque explicaciones en sus dioses falsos. Ella dice: de nada les sirve a sus habitantes subir a las colinas para adorar a sus dioses, por más que rueguen, no van a conseguir ayuda. Buscar respuestas en esos dioses de piedra no va a encontrar nada. Quemos era el dios principal, al que le ofrecían sus sacrificios, pero fueron allí a buscar respuestas y no las encontraron. Debemos recordar que el único refugio seguro es el Señor. La única respuesta está en Dios. Sin embargo, para Moab hay un mensaje de esperanza, versículos 13 y 14. Este fue el mensaje que hace mucho tiempo Dios dio en contra de Moab. Y ahora Dios dice: el contrato de trabajo de cualquier obrero dura 3 años. Por eso les dijo que dentro de 3 años el poder de Moab será destruido. Su gente morirá, solo unos cuantos quedarán con vida, pero sin fuerzas.
Dios ha fijado un tiempo para su castigo, como un contrato que se hace con un jornalero. Dios determinó una fecha. ¿Saben? Dios ha determinado una fecha para nosotros los humanos. No la sabemos, pero así lo ha determinado en su sabiduría. Al cumplirse esa fecha, se ejecutará el juicio divino. En segundo lugar, al parecer se refiere a una invasión que ocurrió en manos de los asirios, que trajo devastación, pero no destrucción total. Por eso se habla de un pequeño remanente que serán pocos y débiles. Es decir, Dios le dará a esta nación una segunda oportunidad. Pero lamentablemente no la aprovechó y por lo tanto fue borrada de la faz de la tierra. Hoy no queda ningún tipo de vestigio de la tierra de Moab. Amigo y hermano, Dios nos ha dado un tiempo de gracia para que podamos responder a su llamado. Dios también nos manda mensajes de amonestación y a veces nos llama la atención permitiéndonos pasar por momentos difíciles. Nos está llamando al arrepentimiento. Por eso, si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Por el contrario, seamos receptivos de sus consejos, de sus llamados y aceptemos su invitación de amor. Que el Señor nos bendiga hoy y nos conceda su dirección. Amén.